Buenas, soy Álvaro Moraleda, profesor de Bureau Veritas, y os doy la bienvenida a la masterclass El método científico y la investigación en ciencias sociales. En esta masterclass trabajará en torno a dos conceptos: si es posible la investigación científica en educación y al método científico en educación. Sobre el primer aspecto, se parte de la filosofía de todos los hombres desean por naturaleza saber. Como bien se conoce, este párrafo pertenece a Aristóteles, al primer libro de la metafísica. De hecho, comienza el libro con todos los hombres desean por naturaleza saber. Esa avidez por el conocer, esa motivación, es lo que hace que dé pie a la investigación en todas las disciplinas y en la educación también. Hilamos las corrientes filosóficas con pedagogías de corte moderna, como el ciclo de Deming, de Act, Plan, Do y Check, es decir, planificar, hacer, evaluar y rehacer, que es lo que nos va a llevar a ir mejorando un programa formativo, ir mejorando en esencia la educación en pro de la calidad educativa. Con todo ello, ¿la investigación educativa es posible? Sí, es posible y necesaria. ¿Por qué? Porque para poder hacer investigación tenemos que partir de que esto sea un proceso empírico, es decir, que esté basado de la experimentación y la experiencia, que sea un proceso sistemático, es decir, que cubra un conjunto de pasos, que a su vez sea un proceso controlado, que controle variables extrañas que puedan afectar al estudio, que sea objetiva, intentando obviar aspectos de corte más subjetivo, y que sea formal, que sea algo académico y riguroso. No obstante, en educación tenemos algunos problemas a la hora de investigar en detrimento de otras disciplinas como puede ser la física o la química. Podemos encontrar 4 limitaciones a la hora de investigar. Por un lado, el valor y la utilidad práctica. En educación es complejo formular leyes, axiomas, algo que se pueda entender en base de un paradigma tecnológico. El atribuir las leyes de Newton a la física y que esas leyes perduran durante cientos de años, eso en educación es más complejo. No podemos decir 2A menos 3B y el chico, el niño, el alumno aprende un concepto. Por eso partimos de un paradigma más social, coyuntural, cultural, teniendo siempre en cuenta cómo es ese sujeto y en la sociedad en la que está inmerso. Por otro lado, hay unas limitaciones en cuanto a la generalización de los resultados. Y esto todo se debe a problemas de validez y fiabilidad. Cuando nosotros trabajamos sobre los neutrinos aquí o en Venezuela, si hay ceteris paribus, es decir, en las mismas condiciones, los resultados serán los mismos, porque los incluimos en una esfera y trabajamos sobre ellos, y si no hay ninguna otra variable que altere el experimento, van a aparecer los mismos resultados. En cambio, en educación, que un modelo formativo, un paradigma, una metodología funcione en esta sala, no implica que vaya a funcionar en Venezuela. De hecho, no tenemos la seguridad de que vaya a funcionar en la sala de al lado. Por eso hay que ser bastante prudente a la hora de generalizar los resultados. Por otro lado, aparecen también sesgos en cuanto a los materiales. Si continuamos con la física y queremos experimentar cuántas veces da un electrón vueltas sobre un átomo, podemos coger 2 millones de mediciones con un coste bastante discreto. En cambio, en educación, el tener una muestra de 2 millones de alumnos es algo desorbitado, lo que conlleva un coste material y personal muy grande. Y por último, aparecen unas características particulares del ámbito educativo. Por un lado, el objeto, en bastantes casos, no es un objeto observable por sí mismo. A la hora de hacer mediciones tenemos que dar un pequeño rodeo, una vuelta, para poder observar la variable en cuestión.
A su vez, asumimos que la educación es una ciencia que trabaja con seres humanos, por tanto, es una ciencia social y ambiental. Al ser ambiental, ¿a qué me quiero referir? A ese componente coyuntural que tenemos que tener presente, de que un colegio, una formación, un chico está inmerso en una sociedad y hay que ser, o tener, mejor dicho, presente esa realidad. Por otro lado, características de corte moral. Al trabajar con seres humanos hay que tener en cuenta que la experimentación no debe vilipendiar la moral o la dignidad de todos los participantes del estudio. Con todo ello llegamos a la frónesis. La frónesis es la frónesis aristotélica, la prudentia atomista, que a día de hoy se entiende como prudencia. En educación hay que ser muy prudente a la hora de investigar. ¿Por qué? Porque los cambios que produzcamos en el alumno repercutirán en toda la vida de esa persona. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de investigar. Todo ello daba pie al segundo gran bloque, que es el método científico en educación. El método científico es un conjunto de pasos que permiten a las disciplinas llegar a hacer ciencia, en base a modelos preexperimentales, experimentales, cuasi experimentales, no experimentales, pero a fin de cuentas ciencia con más o menos sesgo, como ya comentábamos. Por tanto, lo que vamos a hacer es comentar estos 7 elementos: identificación y definición de un problema de investigación, revisión bibliográfica, definición de variables y operativización, formulación de hipótesis, método, validación de hipótesis y decisión final, conclusiones y recomendaciones. Estos son los 7 elementos fundamentales para poder hacer una investigación. En primer lugar, tenemos que partir de un problema de investigación. Y ese problema de investigación tiene que ser una laguna del conocimiento. Tiene que ser algo que o no se ha investigado o se ha investigado, pero la posibilidad de seguir experimentando sobre ella es grande. En base a ello, ¿de qué manera tiene que estar formulada? Bueno, debe expresar una relación entre 2 o más variables, debe estar formulado en forma de pregunta y sin ambigüedad, y el planteamiento debe implicar la posibilidad de verificación empírica. Es decir, lo tenemos que plantear de la siguiente manera: una pregunta clara que recoja 2 o más variables y que dé la posibilidad de, mediante la experimentación, resolver esa pregunta. Tenemos aquí varios ejemplos. Si influye el lugar que ocupo entre los hermanos en la atención que prestan los padres a sus estudios, si influye la experiencia en educación física en que la sociedad sea físicamente inactiva, influye la capacidad de atención de los alumnos el haber consumido glucosa, influye el liderazgo en el aula en el aprendizaje, es indirectamente proporcional la cantidad de deberes que mandamos a los alumnos con el afecto del alumno al profesor, etc. Vamos a partir de un ejemplo que es si existen diferencias estadísticamente significativas en la percepción emocional en función del sexo, de si eres hombre o mujer. Una vez ya tenemos un problema claro, consideramos que da valor añadido a la disciplina, en este caso la educación, tenemos que avanzar hacia el segundo punto, que es la revisión bibliográfica. Aquí, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es estudiar todo lo que se ha dicho relacionado a, en este caso, la percepción emocional y a las diferencias de género en cuanto a las emociones. Es fundamental que nosotros partamos de lo que ya se ha escrito. ¿Por qué? Porque no tiene sentido alguno empezar desde cero, puesto que ya hay cosas que pueden sernos de utilidad y agilizarnos el proceso investigativo. Para ello, en las ciencias sociales, en concreto en la educación, acudimos a las normas APA, de la American Psychological Association, que es la normativa vigente en esta disciplina. Una vez que ya hemos recogido todo lo que se ha dicho sobre esto y que ya tenemos una pregunta de investigación, pasaríamos a definir y operativizar las variables. Una variable que es un rasgo que puede adoptar valores variables. Por ejemplo,
la percepción emocional. Por ejemplo, la estatura. Yo puedo medir 1,70, 1,60, 1,80, es decir, valores variables. Lo que tenemos que hacer en nuestro estudio es, por un lado, identificar todas las variables que se ponen en juego. En el ejemplo que teníamos como referencia será la percepción emocional y a su vez el género, el sexo, hombre-mujer. Tendremos que identificar cuáles son y a su vez operativizar. ¿Operativizar qué es? Definir la variable en términos observables y medibles, es decir, ver cómo se va a medir esa variable. El sexo en un cuestionario preguntándole si es hombre o mujer y la percepción emocional con, por ejemplo, el Myers-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test o el Treitmer-Amut Scale. Ya habría que determinar un poco la prueba que hay que utilizar. En cuanto a las variables, me detengo en la clasificación de las mismas, que se hace en función de 3 criterios: según la naturaleza de los datos, según el nivel de medición y según su posición en la investigación. Según la naturaleza de los datos, podemos encontrar cuantitativas o cualitativas. Las cualitativas son rasgos o atributos, es decir, el color de pelo, el nombre, el apellido, la nacionalidad. Y por otro lado están las cuantitativas, que parten de la cantidad. Son números que expresan cantidad y que podemos hacer operaciones aritméticas con ellas, como por ejemplo la estatura. Si yo mido 2 metros y tú mides 1 metro, puedo asegurar que mido el doble. Partiendo de que las cualitativas son siempre discretas, las cuantitativas pueden ser continuas o discretas. Discretas, ¿qué significan? Que esa variable no asume infinitos valores dentro de un rango. Las continuas sí lo asumen. Es decir, nosotros podemos hacer particiones entre 2 valores. Por ejemplo, si yo hablo de el promedio de hijos que tenemos, podemos partirlo tantas veces como queramos. Puede ser 2,43 o 2,43, 3, 5, 21. En cambio, en las discretas, si yo pongo el ejemplo número de hijos, ahí no podemos hacer particiones, porque o yo tengo 2 o tengo 3, pero en ningún caso puedo tener 2,43 hijos. Por otro lado, según el nivel de medición, aparecen la misma dicotomía, variables cualitativas, variables cuantitativas. Dentro de las cualitativas aparecen las variables nominales, que como su propio nombre indica, acuden a rasgos o atributos, a nombres que no se pueden ordenar, como puede ser, ya decíamos, la nacionalidad. Las siguientes serían las ordinales. Las ordinales son variables cualitativas que permiten criterios de orden, como por ejemplo, la posición que yo llego en una carrera. Es ordinal, pero no es cuantitativa, puesto que no puedo hacer operaciones aritméticas con ella. Yo no puedo decir que si yo llego el primero y tú llegas el segundo, yo soy el doble mejor que tú o el triple mejor que el tercero, etc. Simplemente hay un orden. Y por otro lado, dentro de las variables cualitativas, podemos dividirlas entre variables de intervalo y variables de razón. En las variables de intervalo, el 0 no implica ausencia de variable. El 0 absoluto no implica ausencia de variable. En cambio, las de razón sí. El 0 implica ausencia de variable. Los ejemplos que pongo es, en intervalo, la temperatura en grados centígrados. Si yo entiendo los grados centígrados, parto de 15 grados, 12 grados, 10 grados, 5 grados, 0 grados, no puedo decir en ningún caso que no hay variable, que no hay temperatura. El 0 es un valor más, por tanto es una variable de intervalo. En cambio, las variables de razón, el 0 sí implica ausencia de variable. Por ejemplo, la estatura. Si yo mido 1,70, 1,50, 1, 0,75, 40 centímetros, 30, 10, 0, el 0 ahí sí implica que no hay estatura, que no mido, que no hay variable. Otras serían el peso. Si yo peso 0, no peso, no hay variable. Y la última clasificación es según su posición en la investigación. Aquí encontramos variables independientes, dependientes, extrañas y de control.
Las variables independientes se refieren en un experimento al tratamiento, a lo que determina el investigador. La variable dependiente es la variable que va a depender de la variable independiente. Ahora pongo un ejemplo. La variable extraña va a ser variables que afectan a la variable dependiente sin ser la variable independiente y que o por no conocerlas o no poder controlarlas afectan en el estudio. Y por último, las variables control. Las variables control son variables extrañas que, por el hecho de conocerlas y poder controlarlas, hago uso de ese control y por tanto no afectan a la variable dependiente sin ser la independiente. Seguimos con el ejemplo de la percepción emocional en función de si somos hombres o somos mujeres, es decir, en función del sexo. La variable independiente en este caso será el sexo, es lo que ha determinado el investigador, hombres, mujeres. La variable dependiente va a ser la percepción emocional, porque la variable dependiente percepción emocional va a depender de si eres hombre o mujer. Variables extrañas. Podríamos hablar de nivel de empatía. Si yo no la conozco o no la controlo, es una variable extraña. En cambio, si yo les someto a los alumnos, en este caso a las personas que van a pasar por el estudio, un test de empatía y los voy ordenando y los voy colocando para asumir que tengan la misma empatía, estoy sometiéndolo a control. Una vez que yo tengo claras todas las variables que participan en mi estudio, procederé a formular una hipótesis. Una hipótesis que es, según Kerlinger, una conjetura sobre la posible relación entre variables, una explicación verosímil, una solución tentativa que sobre todo debe ser sometida a contrastación. Hipótesis, antes tesis es el argumento que yo doy en base a mi creencia, a cómo considero que va a desembocar todo este estudio. Tiene que ser clara y sobre todo tiene que dar la posibilidad de verificación empírica, ese contraste. Siguiendo con el ejemplo, yo puedo asumir o puedo formular la hipótesis de que las mujeres tienen una percepción emocional superior a los hombres. Todo esto tendré que contrastarlo en base al estudio. Una vez que yo ya tengo planteadas mis hipótesis, avanzaré hacia el método. Y en el método podemos encontrar varias fases. Por un lado, la selección de los sujetos que van a participar en el estudio, es decir, el muestreo. Por otro lado, los instrumentos de recogida de la información, cómo voy a medir a los alumnos en las variables que pretendo medir. Y por otro lado, el procedimiento de la investigación, cuáles son los pasos que voy a ir siguiendo para poder hacer esas mediciones, hacer esa experimentación, hacer ese tratamiento. En cuanto al muestreo, el muestreo debe asegurar la representatividad de la muestra, es decir, que esa muestra recoja todas las características de la población. Dentro del muestreo encontramos muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico es la herramienta que hace uso del azar para seleccionar sujetos. En cambio, el no probabilístico, por no poder o por no querer, no hace uso de ese azar. Dentro del probabilístico aparece el aleatorio simple, que es cuando sacamos por insaculación, por ejemplo, los sujetos de una bolsa. Aleatorio sistemático, cuando la aleatorización parte de la selección de un número y sobre ese número, a modo de lista, voy seleccionando los sujetos. Estratificado, entendiendo el estrato como sujetos con unas características muy cercanas, con una homogeneidad intraestratos baja y una homogeneidad entre estratos alta. Y conglomerado, que sería lo contrario, los que tienen la varianza intra conglomerado es muy alta y la varianza entre conglomerados es baja. Por otro lado, en educación hay veces que no podemos acudir a los muestreos probabilísticos. ¿Por qué? Porque supongamos que yo parto con un grupo natural ya establecido, que es un aula. Eso no es un muestreo probabilístico, es un muestreo incidental.
porque es con lo que yo me he encontrado. Y luego intencional, si yo quiero trabajar con alumnos con TDAH, con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y solo tengo 4 alumnos en todo el centro, tendré que ir de manera intencional o deliberada a hacer ese estudio, pero desde luego no parte del azar. Con todo ello, una vez que ya, perdonadme que vuelva atrás, una vez que hemos seleccionado los sujetos, también tenemos los instrumentos de recogida de la información. En la inteligencia emocional os hablaba del Treitmer-Amut Scale o del Myers-Alloway-Caruso Emotional Intelligence Test. Pasaríamos al proceso de investigación. Llegar y aplicar un pretest sobre inteligencia emocional a los alumnos, hacer un tratamiento, después aplicar un post-test, bueno, diferentes procedimientos. Y con todo ello pasaríamos a contrastar, a validar la hipótesis, ver si la hipótesis se cumple o debo refutarla partiendo del falsacionismo de Karl Popper. Ese contraste de hipótesis, en la estadística, en los paradigmas o la metodología de corte cuantitativa, hace uso de la estadística, de los análisis estadísticos. Y los análisis estadísticos lo que me van a garantizar es la probabilidad de que esa hipótesis se cumpla o no. Y a partir de ahí podré llegar al último paso, que es la decisión final, las conclusiones y las recomendaciones. El primer aspecto habla del cumplimiento de las hipótesis, ver si esas hipótesis se cumplen o no y hasta qué punto se pueden cumplir. Por otro lado, la posibilidad de generalización, que en educación, como os decía, tenemos que ser muy prudentes, porque que algo funcione en este momento y en este lugar no implica que en otro momento y en otro lugar vaya a funcionar. A su vez, hacer referencias a las características de la investigación y las condiciones en las que se han obtenido los resultados. Ser realmente francos a la hora de exponer todas las características de vuestro experimento, lo que va a permitir a otros sujetos ver si ese experimento se cumple en otro lugar o en otro tiempo y poder, lo que se viene diciendo de manera coloquial, replicar el estudio. Por otro lado, habría que hablar también de las limitaciones del estudio. Hay que ser consecuente con lo que uno hace y la manera que tiene en hacerlo. Y sobre todo tiene que asumir que todos los estudios tienen limitaciones y que esas limitaciones se pueden mejorar, porque, como os decía, en base a la mejora continua, si yo pongo mis limitaciones, quien replique mi estudio puede mejorar dicho estudio. Y por otro lado, acabaríamos con la prospectiva, es decir, el carácter futuro. Hacia dónde quiero seguir investigando, hacia dónde tiene que ir esta ciencia o hacia dónde van a acabar yendo mis estudios o mis investigaciones. Y con ello acabaría la masterclass de hoy. Muchas gracias.